esta oportunidad nos acompaña la profesora Wendy Díaz con su intervención liderando procesos de transformación en programas de aprendizaje de lenguas. Ella es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en asuntos asiáticos y relaciones económicas internacionales de Pacific Rim. Ella tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Asiáticos de México y un BSc en Comercio Internacional igualmente de México. Anteriormente, responsable de crear y administrar programas académicos en negocios internacionales, servicios académicos y el desarrollo del plan de estudios universitario. Tiene experiencia en estudios a largo plazo en la Universidad Kansai Gaidai de Japón en 1999 y la Universidad de Georgetown en Estados Unidos en el 2009. Es profesora a tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, donde imparte cursos sobre negociación e internacionalización de la educación superior en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Adelante, profesora. Primero agradecer al doctor Jesús Gabalán y a Corporación Pensar por esta iniciativa tan interesante para pasar el verano aprendiendo de nuestras experiencias y sobre todo de pues esta situación tan compleja que estamos viviendo en el mundo. Y bueno, su presentación. Pues bueno, yo les cuento una historia. Vamos a empezar así como con una historia porque es más divertido de pronto, creo, recordar como cuando éramos niños y nos contaban una pequeña historia. Pues mi historia empieza simple y sencillamente. Como ustedes pueden ver, pues yo estudié negocios internacionales, comercio internacional, relaciones internacionales, y mi vida fue siempre trabajándose más allá del tema de negociaciones en sí que al final terminé revisando, en los conflictos comerciales internacionales. ¿Por qué estoy aquí? Ahorita les voy a contar la historia, pero básicamente mi formación y mi interés siempre estuvo en resolver conflictos comerciales internacionales en particular. Andaba yo en el mundo del GATT, Organización Mundial del Comercio, etc. Pero finalmente, en el año 2001, fui invitada a coordinar por primera vez o administrar por primera vez un programa educativo en mi propia universidad. Es decir, justamente la carrera que yo había estudiado, la de negocios internacionales. Y bueno, supongo que como muchos de los que están aquí que administran programas educativos, desde entonces no he dejado de administrar de alguna manera programas educativos en la institución, diferentes. Y eso, bueno, pues no hay una formación previa, ahora ya la hay, tenemos un doctorado y una maestría, pero en ese momento pues uno va aprendiendo a gestionar a partir de la experiencia propia y de la formación que tiene. En mi caso particular, pues yo tenía administración con negocios internacionales, mi visión siempre ha sido internacionalización, para mí es una cuestión natural. Así que digamos que comencé administrando mi propio programa con un problema muy básico. Los licenciados en comercio internacional, aquellos que fueron creados o como carrera para que pudieran enfrentar la globalización y especialmente en ese momento, hace muchos años ya, el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, el Telecan, el ex Telecan, pues resulta que no hablaban inglés. Y resulta que tampoco tenían curricularmente un programa eficiente que llevara a que pudieran comunicarse. Yo tuve la suerte de aprender lengua a partir de becas y a partir de una cantidad enorme de programas por los que transité, pero mis compañeros no. Y entonces, claro que cuando comencé a administrar ese primer programa, una de las áreas principales a atacar era esta. Y eso fue en el 2001. Entonces, del 2001 hasta el 2006 estuve experimentando con algunos proyectos de la mano de otros colegas, por supuesto. Y bueno, luego me fui, obviamente, al doctorado. Cuando regresé, el problema, como dicen aquí en México, el dinosaurio aquí seguía y seguía habiendo un problema en el tema de lenguas en general en el campus universitario. Yo vengo de la Universidad de Guadalajara, mi campus es el de Ciencias Económico-Administrativas, es un campus que alberga cerca de 25,000 estudiantes, la institución en general, en toda la comunidad universitaria son 300,000 almas entre profesores, estudiantes y staff. Y como comprenderán, en una macrouniversidad como esta, resolver un problema, en particular el tema de lenguas, no es algo sencillo porque implica muchas cosas. Bueno, la segunda parte de la experiencia en gestión de programas, en particular de lenguas, vino justamente en esa posibilidad de estar a cargo de todos los servicios académicos relacionados con el campus completo. Y allí se inició un pequeño experimento que funcionó muy bien y que después fue llevado a la Administración General
que es de donde proviene justamente la ultratumesciencia de los últimos 5 años en FLIP, en la generación de un programa, pero más allá de un programa, en la generación de algo que normalmente en América Latina nosotros no tenemos, que son las políticas lingüísticas, algo que Europa lo conoce muy bien porque fue prácticamente uno de los pilares sobre los cuales construyeron pues plurilingüismo del que ellos pues viven o conviven. Pero bien, entonces esa es la historia sobre cómo comienzo yo a trabajar estos temas. Y vamos a llegar a esta última parte en cuanto a por qué liderazgo, por qué es importante saber cómo gestionar programas de este tipo. Pareciera algo muy sencillo. Pareciera como que uno va a un instituto y simplemente pues toma horas y horas y horas y años y años y años de inglés, pero sin un sentido. Y pareciera que todos tenemos el mismo problema, y en América Latina particularmente. Llevamos muchas horas de aprendizaje de lengua cuando los tenemos y finalmente no nos podemos comunicar, por ejemplo, en este caso en el inglés en concreto. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer en esta forma en la que la institución atacó el problema, porque sí lo consideraba un tema fundamental, es preguntarse, pues, ¿y por qué y para qué uno estudia finalmente lenguas extranjeras? Creo que de inicio, lo primero que tendríamos que pues tener todos claros es que la lengua en sí misma no es una meta. Y creo que nuestro gran tema todo el tiempo ha sido, es que hay que llegar a ser intermedio o a ser un nivel avanzado de inglés. O hay que tener un cierto puntaje en el examen X o en el examen Y o hay que terminar los cursos y simplemente pasar el examen. Y la verdad es que la lengua en sí misma no tendría por qué ser la meta que estamos buscando. Como la decía la panelista anterior, pues aquí el tema realmente importante es que podamos producir o podamos ayudar a generar en los estudiantes competencias globales. Esto que le llaman la ciudadanía global. Y la ciudadanía global, las competencias globales, que por cierto en Singapur en noviembre saldrán los resultados, no, octubre creo, los resultados de PISA, que hizo por primera vez del tema competencias globales. Y bueno, el elemento fundamental inicial, pues es obviamente el uso o la comunicación eficiente en otra lengua, particularmente en una lengua internacional. La lengua internacional hoy día es el inglés. Por lo tanto, pues para ser ciudadanos globales de nuestros estudiantes, que tendrá que ser realmente nuestra meta como instituciones o profesores, pues sería justamente que tuvieran cierto dominio de lengua, porque finalmente lo que buscamos con ellos es que sea posible que como egresados, como profesionistas, como ciudadanos, puedan interactuar con otras culturas, es decir, que tengan desarrolladas lo que se llaman las competencias interculturales. Hay un debate en el tema sobre si son competencias culturales, si estamos hablando de competencias globales, pero en realidad lo que estamos pensando, digamos que es el que en este momento nuestros chicos sean capaces de ser responsables en el sentido de su actuar y trabajar en conjunto para resolver problemas globales. ¿Y qué más claro tenemos en este momento que cómo están comportándose nuestros estudiantes o nuestra juventud en el sentido de estar o no estar en casa, de ser o no ser responsable, de ser parte de la solución o convertirse en un problema de las dimensiones que estamos enfrentando con el COVID? Entonces, pues en realidad no es el tema importante el uso, el dominio de la lengua, es qué saben hacer con la lengua. La lengua inglesa tendrá que funcionar para solucionar problemas globales. Por eso estaremos primero pensando en que sí es importante, pero lo más importante es el desarrollo de esas competencias y efectivamente se utiliza el inglés para ello. Por lo tanto, es un tema importante a resolver, hay que enfocarse en él, pero no tendrá por qué ser en sí mismo nuestro objetivo. Ahora bien, ¿por qué finalmente se convierte en un problema estratégico para las instituciones educativas? Pues finalmente justamente porque las universidades buscan internacionalizarse. En gran medida, el por qué buscan internacionalizarse es la gran pregunta a resolver, y entonces la respuesta claramente te da la estrategia que tiene una institución con respecto, por ejemplo, a una lengua o varias lenguas extranjeras. Y bueno, en este instante, la institución, bueno, hace 6 años la institución se proponía hacer de la internacionalización pues un proyecto mucho mayor. La Universidad de Guadalajara tiene una tradición enorme, ustedes lo conocen, en el trabajo de internacionalización con reconocidos perfiles que trabajan este tema desde hace muchos años. Y sin embargo, en los últimos 6 años se priorizó el asunto de la internacionalización en todos los ámbitos.
Por ello, pues el tema de lengua también estaba presente, pero hay un elemento más que casi nunca tomamos en cuenta. En la agenda política y en la agenda en sí del empresariado en el estado de Jalisco, que es donde está Guadalajara, pues estaba el tema de la lengua. ¿Por qué? Hay una cuestión muy particular. Guadalajara se caracteriza por tener una gran inversión extranjera y especialmente en temas relacionados con electrónicos y software. Y el problema que estábamos enfrentando es que se necesitaban urgentemente ingenieros y profesionistas de otro tipo, y de hecho hay un déficit de ingenieros, pero que hablaran inglés. No importaba, decían los empresarios, que fuera ingeniero de cualquier cosa, simplemente que hablar inglés. Y entonces ese asunto se convirtió en tema de agenda. Cuando se convierte un tema en tema de agenda en todos los niveles en el Estado, entonces todos se preocupan porque exista presupuesto para que se pueda llevar a cabo un proyecto y luego porque el proyecto realmente se lleve. Bueno, entonces en todo este contexto lo que quiero decirles es que al final de cuentas el tema estaba en la agenda y por lo tanto había una necesidad, se veía claramente porque era la necesidad. Y los quiero llevar a pensar en cómo es que fuimos construyendo. No es que nos hubiera llegado mágicamente la idea de cómo construir o cómo enfrentar o liderar procesos de aprendizaje de lengua. No, en realidad no, ya existía. Lo que nosotros hicimos fue hacer un diagnóstico, un gran diagnóstico en toda la institución sobre qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué es que teníamos desde preparatoria, teníamos obligatoriamente el inglés y luego de pronto aparecía en licenciatura y resulta que nuestros estudiantes tenían el problema de que no tenían un manejo adecuado de lengua cuando egresaban? Y digamos que en lo cotidiano, si ustedes hablan con autoridades de diferentes instituciones, hay una idea o un prejuicio, creo, ya armado sobre que la culpa es del profesor, o la culpa es de que no hay suficientes horas de aprendizaje, o la culpa es de X, Y o Z. Siempre hay un culpable. Lo cierto es que cuando uno hace un análisis, un diagnóstico, se da cuenta que hay muchos elementos que habrá que considerar para pensar en qué es un buen programa de lenguas. Y los elementos justamente son los que están planteándose en esta lámina. Es decir, sí, efectivamente el profesor es importante. Y en América Latina en particular tenemos un déficit de profesores en primer lugar, pero además tenemos profesores que no cuentan con el perfil adecuado para dar cursos de inglés. Es decir, fueron contratados muchos de ellos porque hablaban inglés o bien algo de inglés, pero no tienen la parte pedagógica desarrollada. Y la otra es que a veces no se llegan a los niveles necesarios de competencia lingüística entre los profesores. Hay, digamos, una estación que es el B2, si nos damos al marco común europeo de referencia, lingüística, y pasar de ahí al C1 es un poco complicado. Pero C1 es lo que uno esperaría, pues, me refiero a los niveles de dominio de lengua para un profesor de una universidad. Entonces tenemos un problema serio en América Latina en los niveles de competencia lingüística mayores. Tenemos pocos departamentos, de hecho casi no hay departamentos de estudios sobre la lengua inglesa en particular y estudios de lenguas en general o de departamentos de lenguas, pero filología inglesa realmente es algo que se carece. Por lo tanto, no hay una producción mucho más fuerte, digamos, en cuanto a la disciplina o en cuanto a la conversación entre los interesados del tema. Allí nos tenemos un gran déficit. Otra cuestión importante es el entorno de aprendizaje. Vivimos en un entorno de aprendizaje todavía muy tradicional. Y claramente lo que vimos es que lo que hacíamos era pues prácticamente utilizar un método y metodologías que son sumamente tradicionales, que son con las que aprendimos inglés probablemente algunos de nosotros, que fue gramática, gramática y gramática. Y entonces llevar de la gramática al estudiante que pueda ser capaz de tener confianza en sí mismo y comunicarse, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Precisamente porque hay un elemento allí que no está siendo congruente con lo que estamos necesitando hacer. Otro asunto importante que vimos es que los materiales de aprendizaje que utilizamos también son tradicionales. Entonces nos llevan de alguna manera, nos llevaban de alguna manera a que repitiéramos el ciclo de problemas en el proceso de aprendizaje. No podemos obviar que hay un importante elemento que es la motivación del estudiante. Y el estudiante entonces pues tendría que saber por qué es importante para él estar motivado para aprender la lengua. Y así, digamos que el chico de preparatoria, pues no sabría por qué quiere estudiar lengua o inglés en este caso, si no es porque a lo mejor quiere jugar videojuegos con otros chicos de otra parte del mundo.
Y la verdad es que normalmente nunca les decimos o nunca les hacemos esas experiencias de aprendizaje que tengan que ver con lo que a ellos les interesa. Normalmente es porque el libro de gramática dice que Rosita fue a jugar al parque. Y no necesariamente porque ellos lo que quieren es finalmente conversar con un chico o una chica que les gusta en otra parte del mundo o porque quieren simplemente jugar un videojuego con ellos. Entonces, la forma en la que nosotros enfrentamos el aprendizaje o la enseñanza también es un elemento fundamental. Y si lo vemos en un entorno, digamos, holístico, estaremos pensando en que habría que pensar que administrar programas de este tipo, igual que cualquier otra cuestión que pasa en las instituciones educativas, a lo mejor tendríamos que empezar a pensar en términos de ecosistemas. En la Universidad de Guadalajara, particularmente comenzó con el desarrollo de una política lingüística fundamental. Insisto, esto es fundamental y normalmente no lo vemos como la parte estratégica, de la cual se derivan una serie de programas y de proyectos, y que a la hora de hacer los operativos, y ahí sí entra el tema de la administración, habría que pensar en cómo cada uno de esos elementos tendrían que estar en conjunto trabajándose para lograr un objetivo. Lo que ven aquí es lo que estuvimos planteando como una forma de ecosistema. Vamos pensando que cada uno de los elementos que conforman un buen programa educativo, pues están en relación entre unos y otros para lograr un fin. Y así es como empezamos a concebir, en este caso, a Flip, como un ecosistema en el que diferentes elementos del sistema interactúan y cada uno de esos elementos, digamos que el comportamiento que tiene cada uno de esos elementos va evidentemente a influir en otros, y ese proceso es un proceso vivo. Por lo tanto, no hay un resultado final porque estamos hablando de un proceso. Lo que sí sabíamos era que había que cambiar algunas cosas y no sabíamos exactamente cómo. Lo cierto es que encontramos en la cooperación internacional pues unos grandes aliados que nos ayudaron a configurar una estrategia completa basada en un ecosistema. El ecosistema de Flip está basado en algo que es una parte filosófica, digamos que es lo que intentamos hacer como un cambio en la metodología y en cómo veíamos las lenguas. Y básicamente es el usar las lenguas para aprender y aprender a usar las lenguas. Es la base metodológica de CLIL, que ahora voy a hablar de esto, pero que vino a nosotros a crearnos una idea muy diferente de lo que pensábamos inicialmente sobre cómo podíamos enfrentar el problema de lenguas en la Universidad de Guadalajara. Al final de cuentas, ese ecosistema se construyó a partir de, evidentemente, cursos de lengua y más allá de los cursos de lengua, pensar en cómo podríamos integrar los diferentes niveles educativos. Algo de la historia que tengo que contarles es que la Universidad de Guadalajara no solamente ve licenciaturas y posgrados, sino también una gran parte del sistema de educación media superior, es decir, las preparatorias. Y en preparatoria, la preparatoria y la licenciatura, pues finalmente no parecían estar hablándose entre sí para ver por lo menos qué estaba haciendo cada parte, y menos en el tema de inglés. Por extraño que parezca, pues incluso los datos que se obtenían de los exámenes de admisión, tanto a preparatoria como a licenciatura, jamás habían sido analizados. Y esto obedece a que esto es una universidad tan grande que ha requerido que se dé ciertos grados de autonomía a diferentes sistemas que conforman una red universitaria como la nuestra. La universidad es una red que tiene diferentes campus y diferentes niveles educativos que administra. Eso evidentemente, por el tema de la magnitud de la institución, resultaba un poco difícil el establecer políticas comunes, y en particular en el tema de lenguas, pues no se había tocado nunca. Así que se generó una coordinación de lenguas extranjeras justamente para que entonces la política de lenguas pudiera ser pues llevada, dialogada entre todos los niveles educativos a partir de ciertos elementos. En este caso, los cursos de lengua. Por lo tanto, pues hasta incluso los cursos de lengua tendrán que establecer algunas metas claras. La política lingüística estableció metas lingüísticas por primera vez para cada nivel educativo, por extraño que parezca. Así, al menos SENS, el Sistema de Educación Media Superior, tendría que llegar a un dominio de lengua, que en este caso es A2, la licenciatura a B1 y el posgrado a B2. Y entonces, bueno, a partir de eso es que el diálogo entre los interesados y entre los actores puede darse para que cada quien llegue a su meta particular. Pero también es cierto que se estableció un programa muy fuerte de aprendizaje intensivo en todas las licenciaturas, en todos los centros universitarios,
conocido como JOBS, y en ese caso fue una gran inversión que hizo la institución precisamente para que los estudiantes egresados de las licenciaturas pudieran insertarse al mundo laboral y responder a las necesidades que estaba planteando el mercado en ese momento. Pero también es cierto que ya tenemos algunos programas extracurriculares internos que lo que tendríamos que empezar a hacer es a tratar de humanizarlos. Y bueno, la experiencia personal aquí, y que yo nunca pensé que lo iba a llevar a cabo, es que pues sí estuve analizando y revisando negociaciones comerciales en el mundo. Si bien esta no tiene que ver con una cuestión comercial, lo cierto es que los principios de negociación fueron fundamentales. Y creo que es una de las cosas que al final yo expongo en una de las últimas láminas de por qué puede ser importante o qué elementos son importantes a la hora de liderar programas educativos. Y creo que uno muy básico es negociar. Por lo tanto, el saber encontrar cuáles son esos posibles bloqueos, elementos que no quieren quizás establecer claramente cuáles son sus objetivos o trabajan a partir de posturas, pues a mí en lo particular me ayudó mucho para entender cuál era el problema, cuál era la complejidad del problema y empezar a encontrar soluciones que pudieran todos estar de acuerdo y llevar a cabo. Por lo tanto, el ponerse simplemente de acuerdo, y ustedes como en otras partes del mundo y como colegas sabrán que es muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a qué elementos debe tener un programa, pues finalmente creo que es el corazón de todo. Pero también habíamos establecido que era fundamental trabajar otras lenguas y por lo tanto establecer programas únicos también consensados con otros centros universitarios y especialmente con unas metas lingüísticas muy claras. Por otro lado, uno de los principales problemas que habíamos detectado era la gran diversidad de exámenes, certificados, formas de evaluar el dominio de lenguas y por lo tanto algo fundamental también en la política es el reconocimiento especialmente de aquellos certificados de reconocimiento internacional y por otro lado el establecimiento de equivalencias o tablas para toda la comunidad universitaria. Eso también fue un proceso de negociación y un proceso de conocimiento de cada uno de los certificados. Y bueno, aquí todavía hay un tema pendiente por desarrollar. La verdad es que hay muy poca gente que sepa de evaluación de lenguas. Hay pocos especialistas y desarrollar programas o procesos de evaluación no es un tema sencillo, mucho menos cuando muchas de las veces las evaluaciones que hacemos en lengua normalmente son evaluaciones muy tradicionales que obedecen a programas tradicionales y no a el cambio o transformación que intentamos hacer en el programa de lenguas de la institución. Por otro lado, evidentemente el uso de tecnologías y el impulso a ellas, porque un problema fundamental en lenguas es que es muy intensivo en uso de horas. El aprendizaje especialmente el que tiene que ver con la interacción. Por lo tanto, pues hay muchas horas en las aulas que se utilizan y hay escasez de aulas. Entonces, hay algo que tenemos que hacer y evidentemente el uso de tecnologías viene a ayudar y auxiliar en este tema en particular. El desarrollo de profesional de docentes es otro tema fundamental y creo que ahí es donde quiere centrar el tema del cambio o la transformación que se intenta hacer en la institución. Y en ese sentido tiene que ver con dos tipos de formación profesional que encontramos. Y también tiene que ver con el tema de internacionalización. En principio, la formación de los docentes de inglés y de otras lenguas tenía que ver con estos elementos de los que había hablado inicialmente. El hecho de que el profesor no tuviese el nivel de lengua adecuado, y evidentemente se implicaba cursos de lengua, pero más importante es que el profesor supiera cómo ayudar al estudiante a aprender lenguas y cómo hacerlo de manera que el estudiante estuviera interesado realmente en lenguas. Eso significa, pues básicamente, poner al día al profesor y certificar profesores con certificaciones internacionales. Hasta allí no hay nada distinto a lo que se supone que un programa de lenguas tendría que tener, si lo vemos como un ecosistema. Lo que sí vino a cambiarnos a nosotros la perspectiva es el encontrarnos con la necesidad que había establecido la institución de comenzar a ofrecer cursos en inglés de contenido para atraer estudiantes internacionales o bien para internacionalizar programas. La verdad es que inicialmente la institución tenía la idea de evidentemente, atraer estudiantes internacionales, pero cuando fuimos entendiendo cómo podíamos enfrentar el problema, encontramos que en realidad
podríamos utilizar la estrategia para resolver el problema de internacionalización en casa, que plantea el hecho de que todos los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar sus competencias interculturales o competencias globales de las que hablaba inicialmente. Y de ahí hablo justamente sobre el programa de CLIL y de Content and Language Integrated Learning en el caso del desarrollo de profesores de contenido. Les platico muy rápidamente. CLIL fue el cambio de perspectiva. Para aquellos que no lo conozcan, pues se desarrolló en Europa, particularmente en Finlandia, hace muchos años, justamente tratando de resolver el problema de que tantos años de aprendizaje de lengua no llevaban a que los estudiantes pudieran tener una conversación en el idioma. Y lo que hicieron fue integrar básicamente contenidos y lenguas en esta nueva metodología que finalmente no está nueva en Europa, se utiliza y es muy común, pero casualmente en América Latina se le conoce poco. Y tiene que ver con un cambio de perspectiva de la versión más tradicional, es quizás de lo que le llaman las metodologías comunicativas en aprendizaje de lengua la más reciente, aunque tiene sus años, pero que por alguna circunstancia, por la manera en la que vemos el estudio de las lenguas en América Latina o en México en concreto, no había tenido una repercusión. Y sin embargo, a nosotros nos cambió completamente el panorama. Es decir, al integrar contenidos y lenguas se transforman finalmente los procesos de aprendizaje, generando oportunidades de interacción disciplinar. Y genera también, y lo más importante, confianza en el uso de la lengua, que en general encontramos que era un problema para todos nuestros chicos, incluso para nosotros. Nos pasa que normalmente tenemos muchas horas de aprendizaje de lengua, pero a la hora de enfrentarnos nos da pena, nos da miedo, o no nos sentimos que tenemos suficiente nivel de lengua, no queremos equivocarnos. Es decir, hay una falta de confianza evidente que solamente cuando utilizas la lengua y cuando estás en un contexto en el que te sientes confortable, pues realmente la puedes desarrollar. Y eso es un poco lo que hace Content and Language Integrated Learning, es decir, la incorporación en el aprendizaje del estudiante de, por ejemplo, una clase de, digamos, mercadotecnia y algunos elementos se hacen en inglés. Bueno, lo lógico sería que participara en esto solo el profesor que habla inglés y por lo tanto, pues que lo dé finalmente en inglés. La idea preconcebida del contenido en inglés tiene que ver con una simple traducción. Lo cierto es que esto no es lo más eficiente. Precisamente lo que intenta hacer CLIL o lo que es CLIL es el desarrollo, es el uso de metodologías bilingües especiales para cuando un profesor que no tiene como primer lengua el inglés y que enfrenta a estudiantes que no tienen como primer lengua el inglés, puedan enfrentar con sus propios niveles de lengua el uso de esta lengua para aprender. Parece complejo. Y en general, la verdad es que no lo es tanto. Muchas veces simplemente tenemos tal nivel de lengua metido en nuestro cerebro después de tanta interacción que tenemos con esta lengua, sobre todo en las generaciones más recientes, que no nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de reservoir, le llaman, y que es cosa simplemente de dejarlo salir, explotarlo, y que el profesor te vaya guiando con ciertas técnicas claramente que van ayudando a esta generación de confianza. Pero más allá de eso, lo que encontramos con esto, con CLIL, es que cambió y transformó a muchos profesores de contenido que normalmente daban sus clases de una manera tradicional y que cambian por completo su forma de dar clases y su forma de enfrentarse a sí mismos como profesores. Por eso se dice que estas metodologías son transformadoras del profesor y por lo tanto de las instituciones. Y bueno, en ese sentido, pues obviamente lo que utilizan es pedagogía moderna, efectiva y básicamente aprendizaje activo. Algo que tampoco solía ser un denominador común en las discusiones académicas y pedagógicas en las instituciones educativas, especialmente en la educación superior. Ahora bien, esto nos llevó a definir o a la necesidad de definir una estrategia. La estrategia que la institución, bueno, no tenía una estrategia en realidad. El gran problema para liderar un proceso es definir y hacia dónde vamos. Y eso es justamente lo que plantea una estrategia. Y la estrategia entonces incorporó CLIL como parte del proceso, otra vez con la ayuda de nuestros colegas finlandeses, y entonces generamos esto que no sé si es posible observarse, dado que puede ser un poco pequeño para la imagen, pero incorporamos a CLIL desde los niveles previos,
el sistema de educación media superior con dos proyectos muy interesantes. El primero fue el proyecto de la TAESER Global. Y la TAESER Global es un proyecto de aprendizaje basado en fenómenos, en donde 4 profesores de distintas materias en preparatoria, con un grupo de chicos, pues trabajan en conjunto para el desarrollo de esas competencias globales, y los chicos en inglés deciden un proyecto que quieren realizar y quieren verlo a partir de diferentes disciplinas. Pero más allá de eso, el tema es que están analizando fenómenos que los estudiantes deciden. Es decir, es el estudiante el que empieza a tomar el control de su propio aprendizaje, el profesor el que va ayudándole a entender ese fenómeno desde diferentes perspectivas, se genera interdisciplina, se desarrolla un proyecto final, lo presentan los estudiantes y todo se hace en la medida del nivel de la lengua en inglés. Desarrolla confianza en el estudiante, genera, como podrán imaginar, una interdisciplina y evidentemente una forma de trabajar diferente entre profesores que no acostumbramos a trabajar con colegas, y al estudiante le genera esa confianza y esa curiosidad por aprender sin saber que está aprendiendo lengua, está aprendiendo un tema que ha elegido. Eso fue realmente algo que nos ayudó mucho a entender cómo es el bilingüismo en una institución y cómo deberíamos empezar a planear a largo plazo. Por otro lado, y creo que ya estoy pasándome de tiempo, tenemos el asunto de un programa especial de Connect, y Connect en prepas es justamente el desarrollo de la lengua a partir de materiales especialmente hechos para desarrollo de soft skills, o lo que llamamos ahora competencias globales. Otra vez, en este caso, reforzando. Y de nuevo, analizando fenómenos. En el caso de las licenciaturas, la idea es incorporar poco a poco clases, módulos, pequeñas partes de cada clase en inglés, para que por un lado el estudiante genere confianza que necesita para usar la lengua en sus contextos laborales o lo que le interesa el conocer, y por otro, para entonces sí recibir estudiantes internacionales que entonces puedan incorporarse con los estudiantes locales y tener esa interacción. No necesariamente todos los estudiantes van a poder tener en su momento clases en inglés. Evidentemente eso depende de los niveles, depende de muchas circunstancias como las que vivimos hoy día, pero sí es cierto que el estudiante puede tener esas experiencias que quizás no va a poder tener porque no va a poderse mover al extranjero, y sin embargo va a estar listo para enfrentar sus escenarios laborales en el corto plazo. Por ello, CLIL viene a ser parte de digamos, el jalar el dominio de la lengua desde el B1 al B2, porque el uso de la lengua pues va a permitir que esto se dé. Y por último, y yo no sé si tengo, creo, me podrían decir si tengo como 2 minuticos. 2 minutos. Okay. ¿Cuáles son los retos de liderar algo así? En principio, evidentemente cuando te van a encargar un proyecto de las dimensiones de la institución, pues saber que hagas lo que hagas, no vas a llegar en 3 años o en 6 años a resolver el problema. Cuando has detectado que hay un problema, cuando has analizado el problema, cuando lo tienes diagnosticado, sabes que te va a llevar un proceso más largo. ¿Cuál es el principal problema que podemos tener en América Latina al respecto? Pues que no solemos hacer planeación de largo plazo. Normalmente cambian gobiernos, cambian administraciones y cambia la perspectiva. Mientras no tengamos la disciplina de que existen proyectos y estrategias que tienen que tener continuidad, porque si no, no van a llevar a nada, pues entonces digamos que no vamos a llegar a ningún lado. Eso siempre lo vamos a tener como nivel de incertidumbre en las instituciones educativas, especialmente en educación superior. Pero independientemente de eso, en lo personal, lo que yo podría decir es que lo básico para generar un programa de este tipo, como cualquier otro, si hubiéramos tomado matemáticas como el elemento que queríamos, digamos, que desarrollaran los estudiantes, hubiera sido exactamente el mismo proceso. Pero hubiéramos tenido que tener ciertos retos, que son los que planteo aquí. Saber negociar. Internamente en una institución hay que saber negociar con cada elemento. Cada profesor, cada estudiante, cada cuerpo directivo. Comunicar. Saber comunicar muy bien qué es lo que estamos haciendo. Es muy difícil de pronto que se entienda qué se hace. Y no solemos los académicos utilizar técnicas de mercadotecnia para comunicar eficientemente qué es lo que necesitamos, cuál es el problema y dónde está la solución. Seleccionar el equipo fue un gran reto, sobre todo porque si vienes de un mundo tradicional de aprendizaje de lengua, tienes que plantearte un escenario donde tengas gente quizás o muy joven o radicalmente innovador que pueda intervenir en procesos y pueda transformarlos y te ayude en ese proceso. Y es difícil encontrar eso en instituciones educativas que somos tan tradicionales otra vez. Formar equipo con esa selección que has hecho
y creer en el equipo. Esa parte creo que es una de las que más cuesta trabajo, porque siempre estamos fiscalizando cada cosa que hacen. Sí, claro, los chicos tienen que aprender, sobre todo si son jóvenes, pero al final de cuentas tenemos que empezar a creer en nosotros y en el equipo. Y por último, creo que fue fundamental, ya lo dije, asociarse con los partners correctos. No es lo mismo el trabajar con colegas que están buscando quizás un reconocimiento académico o que están buscando un reconocimiento económico. Hay que saber muy bien con quién aliarse y saber de las experiencias internacionales qué es adaptable o no a tu institución. Entonces yo creo que estos elementos o los retos en cuanto a cualquier administración de un programa o de cualquier objetivo que estemos buscando son fundamentales para tener un cierto nivel de éxito en el liderazgo en programas educativos en general, y en este caso concreto yo hablo del programa de aprendizaje de lenguas en la institución. Y pues simplemente ya me robé más minutos, ya lo sé, lo siento mucho, pero no he hablado en muchos días porque estaba de vacaciones y pues comprenderán que necesitaba hablar. Espero que no haya sido demasiado. Pues muchas gracias, aquí está mi correo y pues abierta a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Una consulta de la profesora Sonia Mina. ¿Está contemplada como política de su institución realizar actividades de intercambio con otros estudiantes de países de habla inglesa? Sí, por supuesto. O sea, a ver, de hecho, en los 6 años anteriores, la administración anterior priorizó en temas presupuestales el apoyo a estudiantes que hicieran movilidad específicamente a países en donde el español no fuera la primera lengua. Porque como ustedes saben, la movilidad más, quizás la más importante que se da en América Latina se da intrarregional o se da entre países de habla hispana. Y tiene mucho que ver con el tema del dominio de lengua y con el problema de que el alumno no se siente confiado para estar haciendo movilidad en alguna universidad en donde tengan que utilizar el inglés, que es como normalmente se internacionaliza instituciones en Europa. Uno va a Alemania y toma cursos en inglés, no necesariamente en alemán. Por lo tanto, sí, claro, por supuesto. De hecho, fue priorizado y ese era uno de los, digamos que una de las razones para hacerlo era precisamente el impulso, ¿no? Así es. Otra pregunta, ¿cómo lograr que los docentes se motiven a realizar Content and Language Integrated Learning en sus clases? Wow. Inicialmente debo de confesar que el profesor no sabía realmente que iba a un proceso transformador de ese tipo. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue desarrollar programas de formación docente especializada en CLIL. Y bueno, la verdad es que tuvimos la gran ventaja de tener al experto y al iniciador de esto en Finlandia. Por lo tanto, pues la verdad es que tienen una experiencia en trabajo con docentes impresionante, y esa experiencia lo que hace es que durante el proceso de formación el profesor se va enfrentando a sí mismo y realmente llega a tener un proceso transformador en su práctica. ¿Qué pasa? Pues que sale altamente motivado y se da cuenta, obviamente, no solamente de lo que puede lograr en sus estudiantes en tema de lengua, sino en él mismo, en su internacionalización como profesional. Entonces, una y otra de las motivaciones creo que fueron importantes. Hay un estudio ahorita desarrollándose a nivel doctorado, buscando cuáles son esas motivaciones. Claramente algunos le dirían, pues, incentivos, ¿no? Que nos paguen más los que damos clase en inglés. No necesariamente para todos los casos es así. A veces simplemente es un tema de reconocimiento o de acceso directo y más rápido a ciertos incentivos, como no necesariamente, insisto, económicos, sino a lo mejor a movilidades, etcétera, ¿no? Pero motivar a profesores, pues, creo que primero formarlo de una manera correcta en el uso de otras técnicas pedagógicas, pero más allá de hecho el reconocimiento de que efectivamente el trabajo en otra lengua es más complejo porque te lleva más tiempo prepararlo, pero la satisfacción de ver los resultados de los que ha llevado a muchos profesores a continuar con el proceso. Ok, profesora, tenemos la última pregunta para ya cerrar este primer bloque. ¿Cómo podemos motivar al estudiante a que se atreva a aprender y sobre todo hablar en público y que no le cause frustración? ¿Cómo trabajan ustedes este aspecto? Pues miren, lo primero es no burlarse de ellos, ¿eh? O sea, les voy a preguntar algo que pasa de pronto en México. Suele ocurrir que incluso periodistas empiezan a burlarse
del acento que puede tener un presidente, y uno puede estar de acuerdo o no con ese presidente, pero se le ocurre decir algo en inglés, no lo dice de una manera no apropiada, digamos que con un acento inglés o un acento norteamericano, simplemente su propio acento, y inmediatamente hacen memes del propio presidente. Aquí el tema es, ¿qué le deja eso a un estudiante? Le deja un gran miedo a equivocarse. Y hemos cometido el gran error de creer que solamente si hablamos con una pronunciación inglesa o norteamericana o de algún lugar es que podemos hablar inglés. No. Ustedes revisen qué es lo que hace un extranjero cuando viene a sus países y habla en castellano. ¿Se equivocan? Probablemente, pero nosotros les reconocemos y aplaudimos el esfuerzo de hacerlo. Y nosotros no lo hacemos con nuestros estudiantes. Creo que ese es el origen. El bullying, digamos, que se desarrolla por el tema en sí del acento del inglés es un elemento fundamental. Así que primero hay que quitarnos encima esa cortina y luego el que pues hagamos algo que ellos les guste. Porque eso de seguir haciendo cursos en donde les pidamos fingir, tener conversaciones o tener o llenar espacios, fill in the blanks en los cursos, en los materiales de inglés y no necesariamente llevarlos a que aprendan cuestiones significativas o que usen el inglés que tienen en situaciones reales que podamos desarrollar, pues eso va a generar digamos que poca confianza en sí mismos. Yo creo que hay que preguntarles. En realidad, para nosotros lo que nos funcionó, y bueno, ¿y tú qué quieres aprender? Pues quiero saber qué es la felicidad. Muy bien, entonces vamos a disertar sobre lo que es felicidad en el siguiente número de Connect. Y los chicos empiezan a discutir cosas que a ellos les interesan, no que a nosotros nos interesan. Cuando ellos vean que es interesante y que les sirve de algo y que pueden interactuar con otra persona o simplemente porque quieren conocer más del tema, creo que es la mejor forma de motivarlos. Preguntar al estudiante qué quiere.